la más cordial bienvenida al campamento biocultural del Museo del Recuerdo del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes. Agradecemos especialmente la compañía de la Seremia de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Verónica Vallejos Marchant, de la vicerrectora de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes, Melissa Flores Águila, de la directora del Instituto de la Patagonia, Flavia Morelo Repeto, y del director del Centro de Estudios Regionales y encargado del proyecto de vinculación con el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, Felipe Lagos Rojas. Y a todos y todas ustedes por estar aquí presentes en este campamento biocultural que es precisamente iniciativa del proyecto dirigido por la persona que acabo de mencionar, ¿cierto? Felipe Lagos Rojas, que es financiado por el Ministerio de Educación y que corresponde a laboratorios colaborativos o collab de patrimonios bioculturales, que son parte de las herramientas de comunicación bidireccional con el medio que la UMAC está perfeccionando para articular y fortalecer sus lazos con las distintas comunidades regionales. En este caso, con las comunidades que pertenecen al ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Para profundizar en esta perspectiva de vinculación, invitamos a la vicerrectora Melissa Flores Águila. Muchas gracias, muy bienvenidas a todas, a todos, a acompañar, ¿cierto?, aquí al equipo que lidera este proyecto y también a cada una de las personas y equipos que adjudicaron proyectos collab. Ustedes van a poder ver, ¿cierto?, ahí alrededor del domo. La verdad que para nosotros como Vicerrectoría de Vinculación con el Medio es fundamental seguir promoviendo estos espacios, tal como decía Paula, bidireccionales, un concepto que hemos ido acuñando a nivel interno, a nivel nacional también, en el que la universidad se pone en una posición horizontal con su territorio y donde ve al socio comunitario como un par, donde buscamos generar una construcción compartida de conocimiento, muy distinto a lo que antes las universidades, ¿cierto?, pensaban, que eran dueñas del conocimiento y que estaban en una posición por sobre las comunidades y transmitían incluso hacia abajo el conocimiento. La verdad es que nosotros vamos a cumplir 10 años de tener una vicerrectoría de vinculación con el medio en la Universidad de Magallanes y donde esperamos que podamos potenciar proyectos innovadores como este. Tenemos otros asociados al área de educación, estos asociados al área de investigación y ciencia, en los que cada uno de ustedes van a poder ver cómo investigadores, equipos, ¿cierto?, estudiantes de posgrado pudieron colaborar con socios comunitarios estratégicos en estas miradas de generación compartida de conocimiento. Y también de esa manera ir haciendo más democrático y participativo el acceso al conocimiento, ¿cierto?, a la tecnología y a la innovación. La verdad que nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos de lo que se ha podido ir logrando y esperamos poder seguir teniendo el apoyo del Ministerio de Educación o de otros ministerios, ¿cierto?, para seguir promoviendo este tipo de forma de hacer universidad. Que tiene que ser la forma en que se hace universidad, ¿cierto? Colaborativa, compartida y donde las comunidades pueden apropiarse de los espacios institucionales y también la institución salir de las aulas, de los laboratorios clásicos hacia los territorios y de manera colaborativa generar conocimiento para las comunidades y desde las comunidades. Así que mucha felicidad a todo el equipo que ha estado detrás y que sigamos, ¿cierto?, trabajando este tipo de iniciativas. Muchas gracias, vicerrectora. Esta herramienta de comunicación bidireccional es específicamente con el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y aquí tenemos precisamente a la Seremi de la macrozona austral en estas áreas, así que quisiéramos invitarla a dar unas palabras, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros, desde la Seremía de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de la macrozona austral, eso es para las regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica chilena, siempre es un gusto participar en este tipo de iniciativas, más aquellas que no solamente, me parece, son bidireccionales, sino que son más bien multidireccionales, sobre todo cuando estamos hablando de transdisciplinar. Y claramente vemos acá en los ejemplos que están colgando los distintos proyectos, todos transdisciplinares. No puedo no mencionar que además nos da también muchísima alegría estar hoy día presente
porque este tipo de iniciativas se enmarcan ampliamente con nuestro programa de gobierno, en donde una de las instancias que buscamos a través de lo establecido, mandatado por el presidente Boric, es avanzar en la democratización del conocimiento. Y claramente este tipo de trabajo colaborativo nos permite que las comunidades se interioricen con los conocimientos que desde la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación se están generando. Así que nada, yo felicito ampliamente esta iniciativa, felicito a todo el equipo, Felipe, a seguir instándoles a avanzar en este tipo de propuestas, a seguir trabajando en colaboración con la comunidad y a seguir manteniendo esta idea de traspasar la información generada hacia el resto, no solamente de la universidad, sino de toda la comunidad local. Felicitaciones y que sea un excelente campamento. Muchas gracias. Muchas gracias, Seremi. Para aquellas personas que se preguntan, ¿qué es un collab? La palabra deriva de una mixtura de significados que se agrupan en torno a la idea de colaboración, cohabitación, coconstrucción y laboratorio. Es un espacio donde se comparten experiencias e ideas bioculturales, las cuales integran la dimensión patrimonial, material e inmaterial, de una manera interdisciplinaria. Parte importante de esas conversaciones aborda las actuales transformaciones que estamos viviendo todas las especies en este planeta, el futuro de las tradiciones e historia de las comunidades originarias y los aportes de otras que fueron integrándose posteriormente. Invitamos a entregarnos más detalles de esta perspectiva biocultural a la doctora Flavia Morelo Repeto, coordinadora científica del instrumento bidireccional, así se llama, Seremi, collab, caminando hacia la transdisciplina, podríamos agregar, y directora del Instituto de la Patagonia. Muchas gracias, un saludo a todos y agradecimiento a todo el trabajo que en todos los niveles se ha estado desarrollando. Ya vamos a cumplir 2 años con este proyecto, así que ha sido un gran esfuerzo coordinar. Y ya ceñiéndome el libreto antes que me pongan cara de falta tiempo, yo quiero contarles de manera complementaria cómo este concepto de biocultural se integra justamente siendo un poco la herramienta, ¿no? Una estrategia, diría yo. Y así es como lo entiendo. Este enfoque biocultural que hemos impregnado en este instrumento de vinculación con el medio que llegó para quedarse en la Universidad de Magallanes y la comunidad magallánica en general. Entonces, este enfoque biocultural lo hemos entendido como una estrategia para rearmar, desarticular, rearmar y co-construir nuevamente estas... de otra manera, no dicotómica, ni en oposición binarios como los que ya se mencionaron, ¿no? Natural, cultural, pero también está el de ciencia-arte, el de la academia, la comunidad académica como algo aislado de la comunidad del día a día, de las personas que no están así como en la elite del pensamiento. Eso es lo que queremos desarticular con esta noción de biocultural. Ajá. Entonces, lo que van a ver son desde su génesis proyectos que de manera colaborativa se han planteado problemas, desde la sabiduría que del día a día todas las poblaciones locales aportan y también se han entremezclado con esos conocimientos que a veces vienen de ciertas disciplinas científicas, pero también de esa investigación y creatividad que viene de las artes o de las humanidades para rearmar y hacer una propuesta conjunta donde los distintos integrantes de la comunidad universitaria, en este caso, se aliaron con socios comunitarios de distintas partes y propusieron una diversidad de proyectos que eran de interés tanto de las comunidades acá de regionales como de las personas que integran la comunidad universitaria. Entonces, lo bicultural, básicamente entendámoslo como una estrategia contra esta lógica de dicotomías opuestas que no se relacionan, que se puede hacer ciencia y arte conjunto, que se puede hacer algo que es académico, pero que también es parte de la vida diaria, cotidiana, se puede hacer elementos que son a la vez urbanos, ¿no? Propuestas urbanas, pero que además tienen un toque rural,
no, porque las cosas no son límites fijos. Así que con esa mentalidad también lo interesante aquí es seguir explorando y desarticulando estos binarios que a veces nos hacen tan mal, ¿no? Porque si lo pensamos incluso en términos globales, cada vez estamos viendo más polarización, más exacerbación de estas diferencias y no estamos viendo ese trabajo colaborativo que podemos hacer manteniendo cada uno su diversidad. Así que esa es la invitación de los collab y espero que disfruten todo el campamento biocultural. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Desde su creación en mayo de 2023, el collab, como instrumento de comunicación y relación y vinculación, ha desarrollado una serie de instancias a través de talleres de formación biocultural, un crédito cultural para estudiantes, también más de 10 conversatorios bioculturales y algunos proyectos piloto. Este camino llega hasta el día de hoy con 11 proyectos que son los que mencionaba, ¿cierto?, la Seremi, que se pueden ver sus resúmenes en estos afiches que están colgando aquí alrededor y que representan el núcleo de la exhibición de este campamento biocultural. Para profundizar acerca de esto, invitamos al director del proyecto de fortalecimiento, Felipe Lagos. Bueno, reiterar los agradecimientos, las autoridades, al público presente y sobre todo a los socios comunitarios, a las personas que confiaron una vez más en la Universidad de Magallanes, ¿no es cierto?, como un espacio en donde se puede co-construir conocimiento, en donde desde la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, ¿no es cierto?, que este año cumple 10 años, a partir de la génesis de este proyecto, ¿no es cierto?, intentamos avanzar hacia la operacionalización de este concepto de bidireccionalidad, ¿no es cierto?, que está en la ley, está en los criterios y estándares de la acreditación, ¿no es cierto?, que es un sistema que nos exige bastante, ¿no es cierto?, y nos exige sobre todo creatividad y pertinencia territorial para materializar, para concretizar estas nociones de bidireccionalidad, de transversalidad, de transdisciplina, ¿no es cierto?, que de repente nos quedan tan grandes cuando las pensamos solos, pero si las pensamos con las comunidades, con nuestros socios, ¿no es cierto?, con lo que nosotros estamos convencidos desde el comienzo, que es una fuente de saber, una fuente de conocimientos. La verdad es que se hace bastante más fácil. En un principio, cuando armamos el proyecto, avanzábamos un poco con distintas certezas de hacia dónde íbamos a ir, ¿no es cierto? Y tener este resultado, la verdad es que nos llena de orgullo como vicerrectoría, nos llena de orgullo como proyecto, ¿no es cierto? Y también esperamos que esto se traduzca en una difusión mayor de lo que puede lograrse en torno a la colaboración. Parte de este proyecto tiene como objetivo también hacer una memoria de lo que ha sido la vinculación con el medio de la Universidad de Magallanes y los collab van a tener un lugar destacado en esa memoria porque ustedes mismos pueden ver la riqueza que emana de estas colaboraciones. Así que invitarlos a disfrutar, a amplificar esta lógica y a seguir aproximando la universidad y el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Aquí en los domos del Museo del Recuerdo, a partir de hoy jueves, mañana viernes y el día sábado, en la mañana, estaremos aquí para poder experimentar diversas sensaciones visuales y materiales, escuchar presentaciones de libros, conversatorios y música en vivo, y sumergirnos en nuevos contenidos de los talleres abiertos a la comunidad. Por la tarde del día sábado, estaremos en casa de uno de nuestros socios comunitarios, el Museo de Historia Natural de Río Seco, donde tendremos una tarde lúdica con los Juegos del Mundo. Hoy, en particular, Flavia Morelo y Mauricio Oneto presentarán el trabajo de nuestra primera invitada, la escritora Berenguer Cornut, acompañada por la cónsul honoraria de Francia en Magallanes, Claire Bourguignon, quien está presente también aquí, para presentar los libros De Piedra y Hueso y Nacido Feliz en Oraibi,
y hablar de su próxima publicación. Luego de ello, sostendremos un conversatorio biocultural a partir de la pregunta: ¿transición energética, una transformación del capitalismo? Y finalmente vamos a disfrutar al grupo de música absolutamente patrimonial de la región de Magallanes, de música electrónica Lluvia Ácida. Les invitamos a participar de todas estas actividades, de compartirlas con sus familiares, amistades, y también les agradecemos mucho, mucho su presencia hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por estar acá. Vamos a comenzar con la primera actividad de la tarde, que es la presentación de los libros de Bérengère Cornu, que es una escritora francesa. Por favor, suban ahí. Cuya característica y por qué nos interesaba invitar hoy día es que ella escribe sobre 3 cosas que nos parecen fundamentales, que es sobre lugares extremos, sobre, por ejemplo, el Ártico, sobre indígenas y sobre mujeres. Entonces, es muy importante para nosotros que nos cuente un poquito sobre su trabajo a partir de de sus últimos 2 libros que están relacionados, uno con el pueblo Hopi de Arizona, en Estados Unidos, y el segundo libro nos habla de grupos humanos en el Ártico. Entonces, eso también nos da una perspectiva a nuestro proyecto, a nuestras reflexiones, aquí en un lugar extremo del mundo. Así que vamos a comenzar. Aquí hay un pequeño detalle, y eso lo anticipo. Bérengère no habla español, entonces vamos a hacer una traducción simultánea, y vamos a intentarlo, promesa. Muy buenas tardes a todas y todos. Luego de la inauguración, es un placer para mí comenzar con este campamento biocultural, justamente con la presentación de Bérengère Cornu. Ella viene del mundo de la creatividad, ¿no? De la literatura, y justamente vamos a estar hablando de sus 2 libros y que los va a presentar, va a dirigir esta parte de la presentación Mauricio Neto. Luego tendremos un espacio para algunas preguntas en las que ya les anticipo que le vamos a preguntar por su nuevo libro, ¿no? Que la trajo aquí y cómo está enfrentando esa creación, ese impregnarse acá también de Fuego Patagonia, de todo este territorio. Así que los dejo. Mauricio Neto no necesita mayor introducción, así que lo dejo a cargo aquí del inicio de la presentación del libro. Bueno, vamos a agradecerle a Bérengère que está aquí, que igual entiende un poquito español, pero le pasé la traducción de lo que voy a decir para comenzar esta conversación. Y mi reflexión es la siguiente: yo, tras leer el libro de Bérengère, 2 pasajes de cada uno de sus libros me dieron vuelta. Me habitan desde hace un par de días. Prometo no hacer spoiler, prometo. Se trata de 2 rincones dentro del bosque de confluencia que nos invita a sentir Bérengère con su escritura. La primera escena es el momento en que una niña de un pequeño pueblo Hopi en Arizona decide ir a buscar respuestas al pueblo del origen de su padre muerto, respuestas con las que busca entender qué constituye su esencia y en parte cuál es su destino. Luego de pasar varios días en el pueblo, decide bruscamente retornar al hogar de su madre, sola, lo que implicaba atravesar un vasto despoblado nuevamente, un espacio vacío de colinas, un despedrado casi existencial, puesto que en medio de esa nada debe también atravesar la noche. La sorpresa para mí fue doble. Esa niña no temía a la noche en sí, o a estar sola en esa inmensidad, sino que al contrario, su cuerpo, su ser, navegaba mejor mientras veía cómo caía el atardecer en el horizonte, lejos de las preguntas infinitas que les causaba esa búsqueda de esencia. La segunda escena no es muy dispar. También se trata de una mujer, pero esta vez en el Ártico, otra geografía extrema.
Quisiera leer rápidamente un párrafo para que vean el tipo de universo que nos invita Béranger, page 58. Desde hace unos días, cito, la tundra se me antoja normalmente desierta. Mientras más me adentro en la tierra, menos me cruzo con seres vivos. Atravieso cauces de agua, observo rastros, huellas frescas y hasta excrementos. Por más que haga un barrido en el horizonte, no percibo ningún movimiento. Como si todos los animales se hubieran vuelto invisibles. El cielo en sí mismo parece vacío, siendo que los pájaros deberían estar aquí, por decenas, por centenas. Este silencio me pesa, mientras a mi lado Isauk sigue protestando y gruñendo. ¿Estaré desviándome hacia el mundo de los espíritus? El trabajo de Béranger no me atrevería a resumirlo, pero sí puedo decir 3 frases sueltas que representan el perfume existencial al que se enfrentan los personajes de su libro, que son mujeres dentro de grupos indígenas y lugares extremos del mundo. La primera es el ir y venir de nuestros recuerdos de infancia como marcos de su condición terrestre. La segunda, la aparición como espuma de mar del horizonte, como ruptura, como referencia que delinea el paisaje y las miradas. Y la idea de tiempo, la tercera, la observación de los ritmos de la naturaleza y del universo marca nuestros desplazamientos. Béranger, merci beaucoup pour être là. Voy a plantear la primera pregunta en español y luego se la traduzco en francés. ¿Qué es lo que te llevó a escribir este tipo de libros? ¿Qué te motivó a escribir sobre espacios extremos del mundo y a construir personajes e historias en estos lugares? Merci pour l'invitation. J'avais pas prévu d'écrire sur ces territoires-là, vraiment. J'ai pas fait. C'était pas une démarche intellectuelle de me dire je vais aller écrire sur les espaces extrêmes. Entonces, la primera es que, claro, ella no lo pensó, no se lo planteó como voy a ir a pensar esos espacios extremos o a escribir sobre ellos. C'est seulement que, en fait, c'est un peu par hasard que je me suis retrouvée dans l'Arizona et au Nouveau-Mexique en 2011-2012 pendant plusieurs mois. En el fondo fue un azar que se encontraba en Arizona entre el 2011 y 2012. Et à cette époque-là, j'avais dans l'idée d'écrire un roman sur l'absence. C'est un peu abstrait, mais c'était ça l'idée. Que en el fondo ella estaba buscando un tema más relacionado a la ausencia, y esa era su idea, eso es lo que buscaba. Et en fait, j'étais à Albuquerque, qui est une ville posée dans le désert, et c'était la première fois que je me retrouvais dans le désert. Y en un desierto de Arizona, en Albuquerque, se encontraba y tuvo, vamos a decir, un choque, una iluminación. Eso lo agregué yo, pero era para darle un poquito de color. Allez. Donc pas d'illumination, mais l'idée que en fait, l'intuition plutôt que le désert, c'est le meilleur endroit pour parler de l'absence. C'est un petit peu, je suis obligée d'expliquer un petit peu parce que sinon c'est abstrait, mais en fait, je voulais parler de ce que ça représentait que la mort d'un parent dans la vie, et parce que moi j'ai perdu mon père quand j'étais enfant et je voulais pas aborder ce sujet-là directement. Entonces, ella aclara un poco que más que el desierto era un poco como la intuición lo que guió el desarrollo de este libro ambientado en Arizona, y por otro lado el concepto de abstracción, de ausencia, aunque muy como ideal, difícil de comprender, ella con la intuición lo traduce un poco porque quería efectivamente contar un poco una historia vinculada con la pérdida de los padres. De su padre. Y claro, inspirada por también una situación personal de pérdida de su papá cuando ella era pequeña,
y un poco ligar ahí esos temas como inspiración. Et je voulais pas écrire directement sur ce sujet, justement. Et en fait, quand j'ai découvert que... Je me suis dit, mais le désert, pour écrire l'absence, c'est peut-être ce qu'il y a de plus logique. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, je m'en suis aperçue à partir de ce moment-là, mais c'est que quand j'écris un livre, quand je prépare un livre, pendant 2 ou 3 ans, je n'ai que des paysages en tête. Je n'ai pas de personnages et je n'ai pas d'histoire en tête. Ahí. En el fondo ella hizo una conexión entre la ausencia y el desierto y eso le pareció que era una vía de exploración con la cual, bueno, construir por supuesto su relato, pero nunca se... Y eso le permitió darse cuenta con el tiempo que ella lo que tiene más bien es la experiencia con el paisaje como referencia para construir sus textos. Voilà. Et du coup, quand y a eu cette rencontre entre mon envie d'écrire sur l'absence et le paysage désertique de l'Arizona, et que j'ai découvert, vraiment à ce moment-là, que j'ai découvert les cultures amérindiennes, là, j'ai pu faire une connexion en fait entre des personnages humains et l'histoire que je voulais raconter. Je pouvais faire une connexion entre ma propre histoire et cette même expérience de fait d'être orphelin dans une culture qui vit l'espace radicalement différent de la façon dont nous on le fait. Entonces, luego del trabajo de varios años articulando esta noción de ausencia con el desierto, como impregnándose de estos paisajes, es que recién comienza esta como aventura más bien narrativa, y así es como luego tomó como 2 o 3 años el desarrollo de los libros y se desarrollaron estos que se desarrollan en Arizona y en el Ártico. Je suis désolée, j'ai oublié la moitié. Non, mais je crois que le plus important, c'est ça, c'est que comment je pouvais articuler une expérience personnelle qui était celle d'être orpheline, avec la transférer dans une culture qui vit l'espace de façon radicalement différente que nous. Gracias. Sí, ahora recordando, mencionó que, bueno, en este devenir, ¿no? Desde esta ausencia al desierto y después la noción de los paisajes y con su experiencia personal, pero también allí en algún minuto se plantea cómo desde esa experiencia personal también logra traspasar y en este como proceso creativo desarrollar esta relación con las culturas también amerindias y también interiorizar esa diversidad de estos elementos y traspasarlos a sus novelas. Es decir, y ahí agregar una cosita que dijo que es importante, que es, en el fondo, es cómo se articula esta experiencia personal también con una experiencia de alteridad, ¿no? de un grupo humano que es otro, y cómo ella traspasa eso, es lo que le pareció interesante de desarrollar finalmente. Et je crois, enfin, pour résumer le rapport que j'ai à ces paysages-là, je pense que les cultures amérindiennes, c'est pas par exotisme que je vais vers elles, c'est parce que je pense qu'elles me donnent un accès plus direct à la façon que j'ai moi depuis toujours d'écrire en fait, dans le sens où même avant de m'intéresser aux cultures amérindiennes, j'évite toujours la psychologie, les choses trop émotionnelles, et je confie tout ça au paysage. C'est-à-dire que tu pourras résumer, mais c'est-à-dire que par exemple, quand mon personnage va bien, il remonte la pente, quand il va pas bien, il tombe au fond du trou. C'est très littéral en fait comme rapport au paysage. Sí, yo me voy a atrever con esto. Pour résumer. Oui. Entonces, más que los paisajes en sí, son los paisajes que le permiten hacer el nexo narrativo con estas culturas amerindias que además le dan como contenido y lo que nos daba como ejemplo también de esto es que, por ejemplo, a veces en el libro es literal, ¿no? Más que una descripción psicológica en la narración,
el paisaje y cómo se desenvuelven los personajes en ese paisaje tienen que ver con lo psicológico. Entonces hay una relación ahí muy directa entre lo que se quiere transmitir. Sí, voy a ir a puntualizar algo porque dijo algo muy importante, que en el fondo ella se siente más interpretada por las culturas nativas, por esta forma, esta relación con el mundo de los nativos, de la forma de vivir de ellos para poder expresar su escritura, que, por ejemplo, seguir patrones desde la psicología, desde las emociones, que de alguna manera puede dar, incluso, bueno, eso lo hemos hablado, de el mismo lenguaje académico. Entonces, lo interesante que de ese trabajo es que finalmente los pueblos nativos le dan una transferencia y le permiten transferir ese lenguaje interno, esa emoción que ella lleva, de una manera libre, ¿no? También, que es otra forma de vida que es lo que permite hacer eso. Sí. Vamos a hacer otra pregunta que yo creo que sobre todo que lo pensé desde esta región, ¿no? Yo contabilicé un centenar de veces que la palabra horizonte aparece en su libro. Es decir, la niña que habla horizonte, 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 y nosotros que estamos viviendo acá y que tenemos el estrecho Magallanes, nuestro horizonte está ahí, constante, ¿no? Están las montañas, pero siempre hay algo que sabemos que está más allá o que juegan en el imaginario. ¿Por qué el horizonte es protagonista en estos lugares extremos, siempre? Ben, je crois que c'est parce que justement dans les territoires que j'ai choisis, que ce soit l'Arizona, que ce soit l'Arctique ou ici pour le prochain, ben en fait ce qui est assez frappant c'est que l'horizon est vraiment absolument immense et à 360 degrés et ça provoque, enfin je sais pas comment dire, ça provoque à la fois une disparition, je trouve, de l'individu. C'est-à-dire qu'en fait, dans des espaces, c'est un peu cliché de dire ça, mais dans des espaces aussi grands, en fait, y a une perte de l'individu. Et moi, je crois que vraiment ça m'intéresse d'écrire de moins en moins l'humain face à lui-même. En fait, ça m'ennuie. Ahí dijo, en el fondo, voy a resumirlo, porque creo que es muy lindo en francés, pero en el fondo de que los espacios extremos tienen una inmensidad que hacen que el individuo se pierda y de alguna manera resurja, ¿no? Otro tipo de esencias también humanas, ¿no? que creo que son muy importantes. Sí, y que tiene que ver un poco con estos territorios que ella eligió, como el Ártico y Arizona, para sus novelas. Sí, hay algo que podemos ver aquí, las coberturas de los dos libros que nos tocó leer. ¿Quién dibuja esto? Qui a dessiné ça? En fait, comment t'as pensé ça? C'est toi qui es dans... Je l'ai pas pensé, c'est un artiste graphique qui travaillait avec mon éditeur. Et moi-même, au début, on avait pensé mettre une photo. Et en fait, ça marchait pas. Parce que vraiment, pour le coup, même si je fais un travail documentaire énorme qui dure plusieurs années, vraiment, au fond, je tiens à... C'est vraiment de la littérature. Vraiment. On est vraiment dans la fiction. C'est documenté comme un récit ethnographique, mais c'est vraiment de la fiction. Et donc, le côté graphique comme ça permettait de... En fait, j'ai une écriture très proche des contes et des mythes. Sí. Voy a agregar algo que no mencionó Mauricio, pero que aquí estamos también presentando la traducción al español de estos dos libros, ¿no? Que ahora ahí están en francés, pero están en español ya traducido, así que después podrán hacerse con ustedes una opinión. Y Mauricio le preguntó sobre cómo llegaron a estos dos diseños, ¿no? La gráfica de la portada de los dos libros. Y Bérenger explica que en realidad ella tenía pensado que tal vez iban a poner una foto, pero la fotografía no funcionaba bien y que finalmente a través de los diseñadores de la editorial se generaron estos dos portadas. Sí, una pregunta que sé que aquí en nuestros proyectos Collab son muy importantes. Nosotros tenemos o estamos impulsando sobre todo desde vamos a decir, desde el Instituto de la Patagonia hasta los Collab,
una perspectiva de género. Y tus personajes son las protagonistas mujeres. ¿Por qué? Pourquoi sont des femmes les protagonistes dont on Les protagonistes sont des femmes parce que je suis quand même, je suis obligée, même si j'écris vraiment pas ma vie, je fais une projection à partir, ma sensibilité étant celle d'une femme, c'est plus facile de me projeter dans un personnage féminin, tout simplement. Après, je pourrais développer plus parce que il y a aussi le fait, bon, et la deuxième raison, c'est aussi que quand je fais le travail de documentation, très souvent la documentation, en tout cas dans le cas de ces deux-là, elle est très masculine. Elle est très portée sur les activités masculines comme la chasse dans l'Arctique, etc. Et donc c'est aussi intéressant de prendre le point de vue féminin. Sí. Nos cuenta que sus protagonistas son mujeres porque básicamente a nivel de ella siendo mujer y desde lo femenino es mucho más sensible y es más fácil proyectarse en estos protagonistas para transmitir en la novela esos sentimientos y desarrollar la labor creativa, por un lado. Y por otro lado, que me olvidé de mencionarlo antes, hay que destacar que ella hace un extenso trabajo de documentación, de recopilar información antes de desarrollar su novela en términos de escribir, digamos, el acto creativo en sí. Por lo tanto, y ella se dio cuenta que en estos dos casos, tanto en Arizona como en el Ártico, la gran parte de esta documentación o estas como relatos, información científica o de todo tipo que había, etnográfica, por ejemplo, era desde la masculinidad. Entonces, también es una suerte de intento de desconfigurar esa perspectiva solamente masculina y dominante. Il y a une troisième raison qui est plus subtile, c'est qu'en fait, je suis obligée de prendre un exemple un petit peu concret, mais par exemple, le chaman inuit, c'est celui qui fait le lien entre le monde des vivants et le monde des esprits. Et ce qui est très drôle, c'est que dans la culture inuite, par exemple, dans le corps de la femme, ce rapport existe aussi, puisque en fait, les enfants, avant d'être nés, toute naissance chez les Inuits est le retour d'un ancêtre. Donc en fait, une des choses qui fascine chez les Inuits, c'est le chamanisme. Mais en fait, le chamanisme se produit, cette relation entre l'invisible et le visible, entre le vivant et le mort, se produit au sein même du corps de la femme. C'est super intéressant d'écrire ça. Wow. Bien, entonces hay una tercera razón por la que sus protagonistas son femeninos, y esta razón es bastante sutil. Y me dice que en el fondo, a través de estos protagonistas femeninos, también rompe esta lógica de los roles de género tan separados, y da un ejemplo muy concreto con su libro del Ártico, en cómo el chamanismo entre los inuit es como una suerte de integración, ¿no? Y en el cuerpo de las mujeres que surge la vida, pero esa vida viene siempre relacionada con el espíritu de un ancestro que se incorpora a esa vida. Entonces, muy bellamente explica cómo justamente a través de sus novelas rompe estas como oposiciones entre vida y muerte, lo visible y lo invisible. O sea, sí. Lo tangible, lo intangible también. ¿Quién tiene una duda o alguna pregunta y está curioso de hacer una preguntita? Tenemos un poquito de tiempo todavía para una o dos preguntas, de si alguien quisiese compartir un comentario, pero cortito comentario para aprovechar a la invitada. Pero si no, alguna pregunta aparte de los libros. Dame un segundo. Ahí, Amanda, sí. Le vamos a dar el micrófono. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. Hace un ratito tuve la suerte de que estuviéramos conversando y supe que estabas viajando también por los canales australes para
para seguir nutriendo los imaginarios y las experiencias próximas en tu escritura. Y te quería preguntar, ¿qué pasa con el paisaje austral desde tu percepción? ¿Qué experiencias te evoca eso? Oui, mon expérience des paysages austraux, enfin d'ici. Ouais. C'est... en fait, je suis en plein dedans, donc c'est difficile, j'ai pas de recul encore. Mais je crois que je sens déjà que c'est vraiment une expérience massive. Dice que es un poco difícil porque todavía estás como inmersa en este paisaje, pero como preliminarmente siente que es como una experiencia masiva, así como... Ya navegó a Puerto Den y también viene llegando hace muy poco de Puerto Williams. Et la différence avec les autres paysages que j'ai écrits, c'est que quand j'étais dans l'Arizona, j'y étais pour autre chose et j'étais pas encore dans la projection d'un roman. L'Arctique, j'avais fait le choix de pas y aller, j'y suis allée seulement après. Et donc là, je suis sur le territoire auquel je pense déjà depuis 1 an ou 2. En même temps que je suis dans le processus de création du roman et je... Ouais, c'est vraiment très fort en fait comme expérience. C'est difficile d'en parler là comme ça, mais c'est... Sí, explicar que ellas insisten con esta idea que la experiencia hasta ahora, de estas semanas, ha sido muy fuerte, pero que también es una experiencia distinta a las otras dos novelas, porque en la novela del desierto en Arizona, ella no fue a Arizona pensando en escribir una novela, por lo tanto fue algo que surgió de esa relación con el paisaje. Luego, en el Ártico, ella decidió ex profeso no ir al Ártico hasta después que escribió la novela. Y aquí, entonces, la experiencia es venir a sumergirse en el paisaje y está comenzando recién su trabajo, que tal vez va a tomar años, antes de comenzar el proceso creativo en sí de escribir la novela. Et en fait, ce qui est étrange, c'est que je connais déjà mon personnage, c'est une enfant, et en fait, j'ai cette impression très étrange de lui courir après, en fait, en Patagonie, et c'est un peu bizarre. Dice que ella ya sabe claramente que su personaje principal va a ser una niña, femme, ¿no? Una niña, y que tiene esta semana está con esa sensación de que está corriendo detrás de la niña a medida que yo recorriendo los paisajes de Fuego Patagonia. ¿Aló? Yo le quería consultar con respecto a la novela del Ártico. ¿Qué sensación le quedó el haber escrito y después el haber conocido físicamente, digamos, el lugar con respecto a su escritura de la novela? En fait, c'est comment quelle sensation t'a donné l'Arctique après que tu as été? Donc c'est finalement... Quand je suis allée dans l'Arctique, du coup, c'était très étrange parce que c'est quand même... Alors peut-être que l'Arctique, il y a quand même, comme on est quand même plus haut en termes de latitude, enfin on est encore plus proche du pôle qu'ici, bien sûr. Donc il y a une question de lumière. En plus, j'y étais en pleine nuit polaire, j'étais en janvier. J'ai l'habitude de le résumer comme ça, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'arriver sur la Lune. Je ne suis pas encore allée sur la Lune, mais... La presión fue muy fuerte porque le tocó el año polar, el momento del año polar, el invierno polar, y pensó cuando llegó que sentía la sensación de estar en la luna, ¿no? Como en otra dimensión finalmente. Fue en enero y había muy poca luz. Et en même temps, vu que j'avais tellement travaillé sur ces paysages, sur la vie des Inuits, sur tout, la chasse, les animaux,
en même temps, il y avait un sentiment de familiarité hyper fort. Y la segunda cosa es que había una sensación de familiaridad tan fuerte, porque había estado años, 3 años, recopilando, leyendo, viendo fotografías sobre los Inuit, su modo de vida, los sistemas de casa, todo. Entonces tenía esa sensación de familiaridad como muy presente. Et la chance que j'ai eue, du coup, c'est que parce que j'avais fait ce travail-là avant, j'ai pu voir autre chose que les villages un peu touristiques. Enfin, pas touristiques, malheureusement, les villages avec beaucoup de pauvreté, en fait, surtout dans l'Arctique, beaucoup de détresse. Et c'est parce que ça peut être choquant, en fait, au premier abord. Et en fait, tout le travail que j'avais fait avant, ça me permettait de voir que malgré cette image de pauvreté, en fait, il y a encore des tas de choses qui sont encore présentes. Et j'avais vraiment cette impression d'avoir la chance de pouvoir percevoir le présent et en même temps tout ce qui est encore présent du passé, parce qu'il y a beaucoup de choses présentes du passé. En el fondo, no, de que al ser tan familiar para ella la relación con el Ártico, y, o sea, haber escrito antes de haber estado ahí, le permitió no solamente comprender la pobreza que hay, que comenta allá, sino que realmente conectarse con muchas cosas que incluso venían desde el pasado, cosas que son tradiciones, formas de vida que todavía están ahí, pero eso que le permitió fue justamente el haber trabajado sobre este lugar previamente. Sí, y ella lo expresó como ver más allá de la superficial, ¿no? De esa primera impresión, que no hubiera sido lo mismo si ella no hubiera estado 3 años indagando y como inmersa en esta cultura inuit. Le vamos a agradecer, dar un aplauso a Bérengère por haber venido aquí, así que Bérengère, merci beaucoup. Y ahora la invitamos a tomar un cafecito. Sí, un cafecito, pero antes que nada queremos dejar invitada a Bérengère que nos venga a contar después sobre su libro y esta niña fueguina o patagónica, no sabemos muy bien. Cahuéscar. En un tiempo más. En un tiempito. Así que muchas gracias y luego viene el conversatorio biocultural de capitalismo y transformación energética. Así que ahora un cafecito para mate, recuperarse. O té, lo que quieran. Y unos muffins ricos. Así que muchas gracias.